la iglesia Columbus First Baptist. La iglesia les da la bienvenida a todos, tanto a los locales como a los que nos visitan. Estamos muy agradecidos de los que nos están visitando, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro servicio. Tengo unos anuncios que hacer. Por ejemplo, el primero es de que va a haber un servicio en español, o vamos a tener un servicio en español el último domingo de cada mes. Ese es el plan por ahorita, de tener un servicio en español el último domingo de cada mes. El segundo es de que domingo a domingo el servicio en inglés hay traducción en español. El hermano Jairo traduce el servicio en inglés a español. Todos son bienvenidos. El tercero es también el domingo tenemos escuela dominical a las 9 de la mañana en español, también con el hermano Jairo. Esos son los anuncios que tengo. Todos son bienvenidos a la escuela dominical en español y el servicio en inglés a las 10:15, que hay traducción para el servicio en inglés. Ahora nuestro llamado a la adoración lo encontramos en Salmos 138, versículo 1 al 6. Salmos 138, versículo 1 al 6. Salmos 138, versículo 1 al 6. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabaré, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ahora vamos a hacer la oración para iniciar nuestro servicio. Dios y Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de estar hoy en este lugar, delante de tu presencia, para darte la honra y la gloria a ti, Padre eterno. Te pido, Señor, por el servicio del día de hoy, que es en español, Señor. Gracias, Señor, te damos por la iglesia local, la First Baptist Church, que ha mirado la necesidad que hay, Señor, de una iglesia bíblica en español, Señor, que ha mirado la necesidad de un servicio en español, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que están en este lugar, Señor. Tú has traído, Señor, a quien tú has traído, Señor. Te damos gracias por ellos, tanto los locales como las visitas, Padre eterno. Señor, que este servicio sea de honra y gloria a ti, Padre eterno. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie, por favor. Formó las olas al hablar.
hacer la lectura responsiva y es en Efesios 1, el 1 al 14. Si me pueden seguir en el himnario, página 30, por favor. Yo leo las palabras más claras y ustedes me ayudan a leer las palabras más oscuras, por favor. Aquí está la palabra del Señor. Página 30. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracias a vosotros, y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, en miras de la redención de la posesión adquirida de Dios, para la alabanza de su gloria. Muchas gracias, hermano Isaac. Bueno, sean bienvenidos todos nuevamente a nuestro servicio en español aquí en Columbus First Baptist. Estamos agradecidos con la iglesia Columbus First Baptist que nos permite tener este servicio en español, como lo mencionó el hermano Ángel. Cada último domingo del mes estaremos teniendo nuestro servicio en español a este mismo horario, a las 2 de la tarde. Con eso dicho, quisiera hablar un poquito acerca de nuestras ofrendas, y si usted tiene la voluntad de hacerlo, hay unas cajitas en la parte de afuera del santuario y usted puede depositarlas ahí cuando salga, o si quiere tomar un tiempo ahorita puede hacerlo. Creo que es necesario que ore en este momento por aquellos que vayan a ofrendar voluntariamente, así que si inclina su rostro conmigo, por favor, para orar por las ofrendas que algunos depositarán esta tarde. Padre y buen Dios, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí. Gracias por todas las cosas buenas que nos has dado, Padre. Nos has proveído un trabajo, Señor, nos has proveído alimento, nos has proveído un techo, Señor. Y como tu palabra dice, todo buen don, toda buena dádiva proviene de ti. Y estamos agradecidos, Señor, por eso. Señor, oramos por nuestros hermanos que darán sus ofrendas, Señor, porque tú le has bendecido. Damos en respuesta simplemente en agradecimiento a lo que tú has hecho por nosotros. No solamente nos has proveído las cosas materiales, pero lo más importante, has proveído salvación para que no seamos condenados o no seamos condenados en la ira venidera, sino que nos has provisto a un Salvador.
nos has provisto a tu Hijo Jesucristo, que vino a este mundo para morir en la cruz y pagar por nuestras deudas, por nuestros pecados. Gracias, Señor, por la salvación, y te daremos a ti en agradecimiento, Padre. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que cuando salga, puede depositar su ofrenda si así bien lo dispone. Muy bien, entonces antes de iniciar nuestra predicación, vamos a estar en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 24. Antes de iniciar, también quiero orar por la palabra que será impartida, porque la palabra es la única que nos trae la luz. La palabra es la que alumbra nuestra vida y nos corrige, nos conforta, nos anima, nos exhorta también. Así que vamos a orar por la palabra. Incline su rostro, por favor. Padre Celestial, nuevamente gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Señor, venimos delante de ti reconociendo, Señor, que dependemos total y completamente de ti, Señor. Sin ti no seríamos nada. Sin ti no somos nada. Señor Jesús, tú dijiste que separados de ti nada podemos hacer. Señor Jesús, tú recitaste aquellas palabras que decían que rogabas al Padre para que nos santificara en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor, y es la que vamos a abordar esta tarde. Señor, conoces el tema que voy a abordar. De pronto es un tema un poco delicado. Señor, conoces la disposición con la que me he preparado para predicar esta palabra, Señor. También, Señor, conoces mis debilidades, Señor. Conoces que no soy más que un siervo inútil. Y dependo de ti, Señor. Así que te pido, Padre, que tengas a bien llenarme de tu Espíritu Santo para poder predicar tu palabra, Señor, porque son tus palabras y no las mías. Que yo hable, Señor, verdad únicamente. Señor, no me permitas hablar error, sino que sea solamente tu palabra, Padre. Y que esta tarde, Señor, salgamos todos con un corazón lleno de tu palabra. Señor, yo oro para que abras los corazones, para que abras los oídos, para que abras los ojos de cada uno de los que estamos aquí para recibir, Señor, el mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros. Señor, y que tu palabra conforte, que tu palabra corrija, que tu palabra exhorte, que tu palabra anime, Señor, a cada uno de nosotros. Te lo pido, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdame a predicar esta palabra, Señor Jesús. Ayuda a los hermanos que escuchan esta palabra, a que puedan ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, Señor Jesús. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en el nombre del Todopoderoso. Amén y amén. Muy bien, ahora sí, vamos a iniciar entonces nuestro mensaje. En nuestro primer servicio, recuerdan que hablamos sobre los distintivos de una iglesia saludable. Recuerdan que el primero de esos distintivos era que una iglesia saludable persevera en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia saludable persevera en la doctrina de Cristo. Ahora bien, hoy quiero abordar un tema que creo yo es de suma importancia en nuestros días. Bueno, lo ha sido siempre, pero aún más en nuestros días, y creo que debemos de ser diligentes. Así que quiero abordar el tema del hogar. Como todos sabemos, el hogar ha sido flagelado, por así decirlo, por una cultura mundana, una cultura que es renuente a la palabra de Dios. Ha sido atacado por una cultura que está llena de ideologías tanto machistas como ideologías feministas. Y ambos son dos extremos no bíblicos, por ningún motivo. Así que la cultura de nuestros días se ha empeñado en hacerle la guerra al hogar. Se ha empeñado en hacerle la guerra al matrimonio. Se ha empeñado en hacerle la guerra a la familia.
Y en nuestros días, esa guerra es constante, y la recibimos por todos lados posibles. Así que teniendo eso en mente y creyendo que es de suma importancia y debemos ser diligentes en eso, es por eso que esta mañana, o esta tarde más bien, estamos tan acostumbrados a la mañana, ¿no? Esta tarde quiero que abordemos una pequeña serie de mensajes que yo he titulado Cristo y la Iglesia, un modelo para el hogar. Cristo y la Iglesia son el modelo para nuestros hogares. Cristo y la Iglesia es el modelo para un hogar cristiano, para un matrimonio cristiano. Porque en las últimas décadas hemos sido testigos de cómo la guerra contra la familia ha sido constante y sin tregua. ¿Correcto? Hemos visto cómo cada día las relaciones ocasionales son más comunes. Cada día es más común las relaciones ocasionales. De hecho, tanto así que ya las personas no ven la necesidad de casarse, no ven la necesidad de formalizar esa relación, no ven la necesidad de hacer un pacto entre esa persona con la que deciden vivir. Y si hablamos del divorcio, yo creo que más bien es ni hablar del divorcio. ¿Por qué? Porque cada vez vemos que los matrimonios terminan en divorcio. Y si esto no fuera poco, mis queridos hermanos, esto va dañando cada vez más a la sociedad, porque la guerra que empezó esta cultura contra la familia, realmente la empezó contra lo que es el elemento fundamental de toda la sociedad humana, la familia. Y si destruimos, o si destruyen más bien a la familia, entonces destruyen a la sociedad. Y vemos que quieren establecer una nueva sociedad, ajena a la Escritura, completamente. Así que esta mañana, o esta tarde nuevamente veremos cómo la Escritura nos enseña a nosotros a perseverar en la doctrina de los apóstoles, abordando cada tema que es importante para nuestro diario andar, para nuestro andar como cristianos. Así que es importante ver que para un matrimonio cristiano el modelo es Cristo y la Iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que vamos a iniciar entonces con esta serie. Vaya conmigo al capítulo 5, versículo 21 al 24, como habíamos dicho. Quiero que aprendamos en esta ocasión, con esta pequeña serie. Van a ser 3 mensajes. El primero vamos a ver el rol de la esposa, el rol del esposo. Vamos a tratar de cubrir el rol de los padres y el rol de los hijos. Y todo esto lo encontramos en este capítulo 5 de Efesios. Así que yo los invito, los animo a que puedan asistir a los servicios en español, porque juntos podremos aprender desde la Escritura misma cómo debe ser un hogar cristiano. Así que leamos desde el versículo 21 al 24. Si me pueden acompañar con su Biblia, por favor. La palabra del Señor dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En nuestro pasaje podemos ver 4 encabezados. El primero, vemos la base de la sujeción, porque está hablando, dice, someteos unos a otros. El tema aquí es la sujeción. Y la primera cosa que vemos, o el primer elemento que vemos es la base de la sujeción. El segundo encabezado que podemos resaltar es quién debe estar sujeto. El tercero, el porqué o la razón de esta sujeción. Y el cuarto, el cómo de esta sujeción. Así que veamos el primero, la base de la sujeción. El tema, recuerden, que estamos abordando es la sujeción, el rol de la esposa. En este versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. En este verso podemos ver claramente
¿quién es la base? ¿Quién es el objeto de nuestra sumisión? El contexto que precede al versículo 21 podemos encontrarlo desde el versículo 1 de este capítulo. El apóstol Pablo, después de exponer el evangelio que le enseña a los efesios cómo andar, recuerdan nuestra lectura bíblica, el apóstol le enseña cómo andar a los creyentes. Y por supuesto que esta enseñanza también es para todo aquel que profesa ser cristiano. La enseñanza que Pablo le da a los efesios también es para nosotros. Pablo dice en el capítulo 5, verso 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En los siguientes versículos el apóstol da una serie de instrucciones, aplicaciones y exhortaciones sobre cómo debemos andar. En el verso 15, Pablo le dice a los efesios que deben andar con diligencia. Deben andar diligentemente y no como necios. De hecho, Pablo les dice en el versículo 18 que no se embriaguen con vino, sino que antes bien estén llenos del Espíritu Santo, que no estén llenos de la bebida. El apóstol da esta ilustración sobre los que se embriagan con vino. ¿Por qué razón? Porque el punto es de que las personas que se embriagan, su vida termina siendo controlada por la bebida y no por el Espíritu Santo. Así que Pablo dice que nuestro andar debe ser diligente, debe ser como sabios, no como insensatos. Nuestra vida tiene que ser o debe ser controlada completamente por el Espíritu Santo, de tal manera, o debemos de estar llenos del Espíritu Santo de tal manera que nuestro andar siempre sea como personas sensatas, con diligencia. Luego en el versículo 19 y 20 nos dice lo que produce una vida que está llena del Espíritu Santo. El verso 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el estar lleno del Espíritu Santo produce en el creyente y en la vida de cada uno alabanza a nuestro Dios. Estar lleno del Espíritu Santo produce que nosotros estemos controlados por Él a tal punto que nuestra vida da alabanza, da gloria y da honra a Dios. Y ese es el punto que Pablo enseña. Ahora en nuestro texto podemos ver una transición de lo que él ya enseñó, de cómo andar llenos del Espíritu Santo debe producir andar como sensatos y no como necios. Debe producir, el estar lleno del Espíritu Santo debe producir alabanza y adoración a nuestro Señor. Ahora en esta transición, Pablo va a hablar sobre las relaciones personales y este tema se va a extender desde el versículo 21 donde empezamos hasta el capítulo 6, verso 9. Y en esta transición, Pablo establece la base para toda relación personal. En este primer versículo 21, Pablo lo que hace es establecer la base de toda relación personal. El apóstol le dice a los efesios, y por ende a nosotros también: someteos unos a otros en el temor de Dios. El sometimiento mutuo, el sometimiento con temor reverente a nuestro Señor, es el tema o es la base de nuestras relaciones interpersonales. Y aquí hay que decir algo, hermanos. El someterse requiere humildad. El someterse requiere humildad ante Dios y obediencia ante Dios. Porque ¿cuál es el problema de cada uno de nosotros? El orgullo. No aceptamos que nadie nos dé, por así decirlo, un jalón de orejas cuando estamos haciendo algo mal. Entonces, el someternos requiere humildad. El someternos requiere obediencia a nuestro Señor. Y esto es lo que Pablo está poniendo como base
sobre lo que se trata de las relaciones interpersonales, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros jefes, con nuestro trabajo, con todas las relaciones, porque valga la redundancia, somos personas que nos relacionamos en todo momento. Así fuimos creados, para relacionarnos. Y la base de toda relación personal es el sometimiento mutuo. Así que la base es sometimiento mutuo, como al Señor, o en el Señor, más bien dice el texto, en el Señor, o sea, dando honra al Señor. Ahora, quiero mencionar que el sometimiento no es sinónimo de inferioridad o debilidad, porque este es el problema que nos encontramos muchas veces. Pensamos que el someternos es como que ahora yo soy inferior a la persona que me somete. O soy débil, soy más débil, por eso tengo que someterme. Pero el sometimiento, el sujetarse, no tiene absolutamente nada que ver con ese tema. De hecho, el someterse los unos a los otros es un fruto de estar llenos del Espíritu Santo. Es un efecto de una vida llena del Espíritu Santo. Es lo que Pablo está hablando, porque el contexto en donde vemos el tema del sometimiento es inmediatamente después de que Pablo ha estado hablando de estar llenos del Espíritu Santo, de que nuestra vida sea controlada por el Espíritu Santo de tal manera que andemos como sabios y no como necios. Y esa es la base, así que no tiene nada que ver con inferioridad o debilidad. Esta palabra que encontramos aquí como sometimiento, el someteos unos a otros, esta palabra someteos también podría traducirse como subordinación. Y esta tiene una connotación militar. Los soldados de menor rango no están subordinados a sus generales o tenientes porque tengan menor valor, porque estén por debajo. No, ellos están subordinados, los soldados de menor rango están subordinados a generales, capitanes, tenientes, etcétera, etcétera, porque tienen una diferente función dentro de ese ejército. Así que la subordinación o el sujetarse es por una cuestión de diferente función, diferente rol, diferente papel, y no por inferioridad, no porque sea menos la persona y mucho menos por ser débil. Así que nosotros ejercemos diferentes roles en la sociedad. Por ejemplo, nosotros nos sometemos en todas nuestras relaciones personales, sí o sí nos sometemos unos a otros. Por ejemplo, nos sometemos a nuestras autoridades, ¿correcto? Nadie va por la calle andando a 80 millas por hora cuando dice a 35 millas, ¿correcto? Nos sometemos a las autoridades. En los trabajos nos sometemos a nuestros superiores, nos sometemos a nuestros supervisores, a no ser de que usted sea su propio jefe, pero de todas maneras aún, si usted se dice creyente, usted se sujeta a Cristo y actúa con justicia con sus empleados. Cuando somos niños nos sometemos a nuestros padres, ¿correcto? Y papá siempre dice no, y nos sometemos a eso. Y las esposas, que son de las que habla el siguiente versículo, en su papel de esposa se sujetan a su esposo simplemente porque tienen diferentes roles, no por inferioridad y no porque sean más débiles, sino porque tienen una diferente función en el hogar cristiano. Tienen diferente rol. Así que, hermanos y hermanas, este sometimiento es mutuo y esta es la base de todas las relaciones personales. La base de nuestra sujeción es Dios mismo, es Cristo mismo. Así que nos sometemos por respeto y amor reverente a nuestro Señor y Salvador. Lo segundo que debemos considerar en estos textos es quién debe estar sujeto específicamente en este versículo 22.
Versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí podemos notar que habla de un grupo específico. Este grupo específico lo conforman mujeres que deben estar sometidas. Y aunque el texto es bastante claro en cuanto a quién es dado el mandato de estar sujeta, nos es necesario más bien que consideremos tres cosas esenciales sobre esta sujeción. La primera que vemos es que habla de mujeres casadas. Esto hace una clara distinción entre una mujer soltera y una casada. Y al hacer esta distinción se sobreentiende que una mujer soltera no tiene que estar sujeta a un hombre. Claro está que si es una joven que aún vive en casa de sus padres, entonces ella entra en el grupo que describe más adelante Pablo cuando habla específicamente de los hijos en el hogar. Y ese tema lo vamos a abordar más adelante en otro servicio. Pero aquí en específico, el Señor manda a las mujeres a estar sujetas a este grupo que es casadas, a las casadas. Este tema de la sujeción podríamos decir que ha sido el mismo casi en todos los contextos de la historia humana. Es decir, siempre la sujeción ha sido un tema difícil para la mujer. Lo fue en el tiempo de Pablo, lo sigue siendo aún más en nuestros días. Y debo decir, con mucha pena, que esto gracias en gran parte a los abusos por parte de hombres malvados, por parte de hombres que no tienen temor de Dios, y en algunos casos por hombres que profesan ser cristianos, pero su vida no está llena del Espíritu Santo. Su vida no está controlada por el Espíritu Santo. Por otra parte, también este tema ha sido difícil para la mujer porque ha sido también gracias a todo el movimiento feminista que existe hoy en día. Por un lado tenemos el movimiento machista que habla de que la mujer prácticamente no vale nada, y por el otro lado tenemos el movimiento feminista que dice que el hombre no vale prácticamente nada. Si se dan cuenta, ambos extremos le quitan la dignidad con la que el hombre fue creado y el valor que cada uno tiene. Así que este tema, lo sé, ha sido difícil, sigue siendo difícil y seguirá siendo difícil. A nosotros lo que nos concierne, hermanos y hermanas, es lo que enseña la Escritura. Ustedes recuerdan Génesis 3:16. Los que son de casa podrán recordarlo porque el pastor Baki ha estado predicando en Génesis. Y no hace mucho él estuvo hablando sobre estos versículos. Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Este deseo del que habla este versículo, el cual dice, tu deseo será para tu marido, no está hablando de un deseo físico o de un deseo íntimo hacia su marido. Porque en realidad, el deseo físico hacia su esposo no es un castigo y mucho menos una maldición. ¿Por qué razón? Dios antes de la caída, porque estamos hablando de Génesis 3:16, es después de la caída, pero antes de la caída ya Dios había dicho, multiplíquense, sean fructíferos y llenen la tierra. Así que el deseo íntimo no tiene nada que ver con el deseo del que está hablando. Así que esa no es la interpretación del texto. De lo que sí está hablando el texto es de que aquel deseo que la mujer tiene es de ser el líder de su hogar. Ese es el deseo que tiene. Por eso es tan difícil. Y como ya lo mencioné, gracias en parte también a los abusos. Estas palabras que Dios dijo aquí, no las dijo Él, es bueno en gran manera.
Ustedes recuerdan que Dios creó todo, ¿verdad? Al final del sexto día, y dice, y contempló Dios lo que había creado y dijo, he aquí es bueno en gran manera. Pero esto que está hablando ahorita, de que tu deseo será para tu esposo, no es en ese tono, no es en esa bendición, sino que es en la maldición. O sea, es en negativo, es contrario y es con lo que lucha toda mujer en cualquier sociedad. Estas fueron las palabras que Dios dijo después de que Adán y Eva pecaron. Y cuando Adán y Eva pecaron, todo ese diseño se arruinó. Así que por eso, ese deseo que las mujeres tienen es parte de la maldición. Y la maldición no solamente fue para la mujer. Recuerdan que por causa del hombre, la serpiente fue maldita, la mujer recibió maldición, el hombre fue maldito y la creación fue maldecida por causa del pecado del hombre. Así que por eso la sujeción siempre ha sido un tema difícil. Y sin embargo, aquí Pablo enseña cuál es el rol de cada uno en un matrimonio cristiano. Y por muy difícil que sean para las damas, la enseñanza es clara. En segundo lugar, vemos en este texto que dice a sus propios maridos. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Esta parte del verso 22 indica que la esposa está sujeta solamente a su marido, no a cualquier hombre. Solo a su esposo. La mujer casada no está sujeta a ningún hombre que no sea su marido, porque ella, esa dama, solamente cumple su rol de esposa con un hombre, y este es su marido. Lo tercero dice, como al Señor. Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es importante notar que el texto dice, presten atención, como al Señor. No dice en el Señor, como lo dijo en el primer versículo. ¿Recuerdan el primer versículo 21? Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí no dice en el temor de Dios, aquí dice como al Señor. Y hay una gran diferencia entre ambas declaraciones. Para la mujer casada, el sujetarse a su propio marido debe ser como algo voluntario. Y como sé que la mayoría de los varones ha de estar diciendo, sí, amén, así es correcto, que se sujete. Varones, entendamos esto. Y esto es serio. Usted y yo no le imponemos a nuestra esposa que se sujete. Usted no le exige a ella que se sujete. Esto no es lo que la Escritura enseña. La Escritura enseña que ella debe someterse a su esposo voluntariamente por amor de Cristo, que es su Salvador. Así que nadie de nosotros le impone o le exige a nuestra esposa que se sujete cuando la Escritura dice que se sujete como al Señor, es decir, que al que se están sujetando ellas es al Señor, no a mí. Mi esposa se está sujetando al Señor, confiando en que yo temo al Señor y no voy a abusar de esa autoridad que el Señor me ha dado como líder. Y esto debemos entenderlo nosotros, queridos varones, queridos hermanos. Porque gran parte del problema es nosotros. Gran parte del problema es que los hombres han abusado en muchas ocasiones. Matthew Henry dice, de este versículo lo dice de esta manera, dice, como al Señor da a entender que en la nueva dimensión sobrenatural del matrimonio cristiano, las mujeres casadas deben someterse a sus respectivos maridos como quien se somete a la santa voluntad de su Salvador. El mandato que nuestro Señor da a las casadas de estar sujetas es claro. Sin embargo, esto no significa que será fácil. Y tampoco creo que eso le salga como algo natural. Así lo señala Génesis 3:16. Es parte de la maldición. Es decir, esta es una realidad con la que usted, querida hermana, tendrá que luchar todos los días.
todos los días. Créanme, lo sé. No creo que le sea fácil a usted sujetarse cuando su esposo toma malas decisiones. No creo que le sea fácil sujetarse cuando ese hombre es obstinado. Yo no creo que sea fácil sujetarse cuando el hombre es desleal o cuando es insensible, cuando es orgulloso. Lo sé. Es difícil sujetarse a un varón cuando él no acepta sus fallas y flaquezas. Sin embargo, mis queridas hermanas, quiero decirles que si ustedes abrazan la sujeción como alguien que se sujeta a Cristo y su palabra, créanme que les será más fácil vivir esta verdad, porque al que se sujeta a ustedes a Cristo, y confíe en el Señor de que Él se va a encargar de ese marido que tiene, si no es un hombre piadoso. El tercer encabezado que vimos es la razón o el porqué de la sujeción. Ya vimos que la base es el sometimiento mutuo. Vimos que a la que se le manda a sujetarse es a la esposa en este contexto del matrimonio. Y ahora vemos la razón o el porqué de la sujeción. El versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Como lo es común de Pablo primero establece la verdad bíblica y luego sigue con la instrucción o mandamiento de parte de Dios, pero ahora en este versículo nos explica la razón o el porqué de esta sujeción. En este versículo podemos ver dos elementos muy importantes. En la primera parte del verso vemos la razón. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La sujeción por parte de la mujer es por causa de un orden que Dios mismo establece, y Pablo habla de ese orden en 1 Corintios 11:3 y dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En nuestros días, yo sé que esto suena raro o desconocido, y obviamente yo no estoy hablando de que a la cultura en la que vivimos esto le suena raro, desconocido y hasta obsoleto. Yo me refiero a que a muchos cristianos les es raro escuchar esto, o cuando menos difícil de aceptar. Y esto debido a que en los últimos años la iglesia ha descuidado su tarea de permanecer en la doctrina de los apóstoles. La iglesia ha descuidado su tarea de permanecer en la doctrina de Cristo. Y aún más, la iglesia hispana ha desperdiciado años y años enseñando un evangelio light, enseñando un evangelio emocionalista, enseñando un evangelio raro. Y como dijo Pablo, no es que haya otro evangelio, porque no lo hay, sino lo que pasa es que se han desviado completamente del verdadero evangelio de Cristo. ¿Y esto qué produce? Produce un caos total, produce un desorden total en esas iglesias. Varones no saben cuál es su rol, mujeres no saben cuál es su rol, y los hijos peor aún. ¿Por qué? Porque la iglesia ha descuidado la tarea de permanecer en la Escritura, de permanecer en el Evangelio. Y en esto, mis queridos hermanos, otra vez vuelvo a resaltar, como anciano de esta iglesia puedo decir que nuestro compromiso es y siempre será predicar el Evangelio, permanecer en la doctrina de los apóstoles, permanecer en la doctrina de Cristo, porque no hay otra cosa más que pueda instruirnos, que pueda redarguirnos, que pueda exhortarnos, que pueda enseñarnos, más que la Escritura. Por eso es necesario mantenernos ahí. Aquí yo creo que nos vendría bien
¿Por qué hacernos un par de preguntas? Porque lo que sucede es de que cuando Cristo no es el corazón de las iglesias, cuando la iglesia no permanece en la doctrina de los apóstoles, hay un desorden y un caos total. Y la pregunta es que en esas iglesias no reina Cristo, sino reina el caos, la anarquía. Y la pregunta que nos viene bien, o las preguntas que nos viene bien es, ¿quién reina en su corazón? ¿Quién reina en su hogar? Como respondamos a estas preguntas va a ser crucial, no solo para nosotros, sino para nuestras próximas generaciones. En la segunda parte del versículo vemos una ilustración bastante lógica. La ilustración que Pablo nos da es acerca del cuerpo. Y esta es bastante acertada porque al tomar como ejemplo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y Jesús mismo como cabeza de ese cuerpo, indica el orden perfecto en el cual debe andar un matrimonio cristiano. Siempre en estos versículos me ha llamado la atención, y en este específico, en el 23, a lo que se hace énfasis es a la autoridad del esposo, y en la mayoría de los casos se interpreta como una autoridad dominante, una autoridad abusiva. Pero si observamos con mucha atención el texto, notamos que la esposa es comparada con la iglesia, y la iglesia necesita ¿qué? Salvador, ¿correcto? Cristo es el Salvador de la iglesia. Así que en caso de que mis queridos hermanos estén pensando que esta predicación y esta palabra solo es para las damas, estamos equivocados. Preste mucha atención, querido hermano, porque usted y yo somos los responsables de representar a Cristo en nuestro hogar. Nosotros somos los responsables de amar a nuestras esposas. Somos los responsables de procurar su bienestar, así como Cristo cuida, protege, guarda y sustenta a su iglesia. Ese es el modelo que nosotros tenemos. Así que esta palabra también es para ustedes. Y por favor, no piense que nuestra tarea como varones, como esposos, se puede tomar a la ligera, porque no es así. De hecho, si estamos como estamos, es porque, al igual que muchas iglesias, los varones hemos descuidado el permanecer en la doctrina de Cristo. Ahora, volviendo a la ilustración del cuerpo, imaginemos por un minuto un cuerpo sin cabeza. Ese cuerpo no tendría vida, ¿correcto? ¿Y qué tal un cuerpo que no sea dirigido por la cabeza? Este sería un cuerpo enfermo, un cuerpo paralizado, un cuerpo que no funciona correctamente. La cabeza le da dirección al cuerpo. De igual manera, una esposa que no está sujeta a su esposo, ella muestra, o este hogar muestra, síntomas graves de disfunción espiritual. Ya sea que el varón no es el esposo y cabeza que Cristo le mandó a ser, y no dirige a su esposa y familia como es debido, no busca la piedad, o sea que la mujer no es la esposa que Cristo le mandó a ser. Cualquiera que sea el caso, es claro que ese hogar está enfermo y camina sin dirección. Nuevamente, mis queridas hermanas, sé que no es fácil asimilar estas verdades. No es fácil asimilarla cuando todos los días, toda su vida es bombardeada por todos los flancos posibles, siempre haciéndole ver todas las faltas y flaquezas de su esposo, haciéndole ver todos los errores que él tiene. Eso es lo que hace la cultura y es experta en hacerlo. Así que sé que no es fácil, es difícil. En muchos casos, todos estos ataques le hacen ver a usted que usted estaría mejor sola que casar con un tipo así. Yo sé que es difícil, pero quiero animarlas diciéndoles que cuando ustedes se sujetan a su esposo con buena voluntad, como al Señor, su vida trae honra a nuestro Señor. Su vida trae alabanza a Cristo, quien es el que la salvó. Les leo nuevamente parte de nuestra lectura bíblica
porque la Escritura es la que nos anima, la Escritura es la que nos conforta, la Escritura es la que nos conforma a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Efesios 1, 12, 14 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este es el propósito con el que fuimos creados: traer gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Este es el propósito por el que fuimos salvos. Así que los animo a todos a que nos preocupemos porque nuestra vida traiga alabanza a nuestro Señor. Por último, veamos el cómo de esta sujeción. Versículo 24 dice: Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En este versículo nuevamente podemos ver claramente el cómo de esta sujeción. La sujeción que las casadas deben tener hacia sus maridos es la misma con la que la iglesia está sujeta a Cristo. Y si observamos con atención este mandato de estar sujeta a su esposo como la iglesia está sujeta a Cristo, podemos hablar de tres maneras prácticas de cómo se ve esta sujeción en la vida diaria. La primera es de manera incondicional. Dice así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Y si usted nota, no se lee en el texto que esté hablando de condiciones. Es decir, el texto no dice que las casadas estén sujetas a sus esposos solamente si los esposos están haciendo bien las cosas. No dice eso. Tampoco dice que estén sujetas solo parcialmente. Es decir, solamente cuando sienten que deben. Más o menos, por ahí de vez en cuando. El mandato no es poner condiciones, por ejemplo, cosas, o podríamos poner condiciones como estas: no siento que mi esposo merezca que me sujete. Es que si me sujeto, le doy la razón a él. Si me sujeto, me siento inferior. Recuerde que la sujeción que encontramos en este pasaje es por motivos de orden, un orden que Dios mismo estableció, no para el abuso del varón y no para que la hermana se sienta inferior, sino es por un orden. Dios es un Dios de orden y todo lo ordenó perfectamente. La segunda manera práctica es de manera general, así también las casadas, es decir, que no está hablando solamente de esposas de pastores, no está hablando solamente de esposas de líderes en la iglesia o de las esposas de los ancianos. Tampoco está hablando solamente de esposas de hombres que cumplen plenamente su función como esposo. Tampoco habla solamente de esposas con hijos. El mandato incluye a todas las mujeres casadas sin distinción alguna. La tercera manera es de manera completa: lo estén a sus maridos en todo. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y eso es, sí, en todo. Aún en eso que a usted parece que no le convence muy bien. Pero aquí creo que me es necesario aclarar lo siguiente. En ninguno de los tres versículos estamos examinando o viendo que hable de obediencia. En ninguno. La palabra es sujeción y las dos son muy distintas. Así que si por un segundo, tanto en los esposos como en las esposas, se le viene a la mente que cuando la Escritura habla de que las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, quiere decir, o lo que se le viene a la mente son cosas tales como un esposo que llega del trabajo, se sienta en el sillón
y empieza a dar órdenes. Órdenes tales como: quítame los zapatos, tráeme el control remoto, o tengo sed, pásame un vaso de agua, dame de comer. Este no es el caso. No está hablando de esto. Y si usted, varón, lo hace o lo está haciendo, yo le puedo decir: levántese y hágalo usted. Porque la relación entre un esposo y una esposa no es una relación de sirvienta y amo, para nada. Así que levántese y hágalo usted mismo. Hágalo usted mismo. No sea perezoso, no sea haragán. Porque creo que a varios les está hablando la Escritura acá. Así que la relación del matrimonio, mis queridos hermanos, es más íntima. La relación en el matrimonio es algo más profundo. No se reduce a una relación de amo y sirvienta. Nuestras esposas no son nuestras sirvientas. La Biblia no dice eso. La Biblia dice: le haré ayuda idónea para él. Es decir, le haré lo que le falta al tipo. No dijo: le haré una sirvienta. Así que por favor, si usted es un varón de esos, pare de hacer eso y honre a Cristo con su vida, que sea controlada por el Espíritu Santo y traiga honor y gloria al nombre de nuestro Señor, haciendo bien su trabajo como esposo. Escudriñe la Escritura de lo que se refiere a un esposo piadoso. Y por otro lado, no se le ocurra faltar el próximo servicio en español, porque vamos con los varones. ¿Ok? La relación entre esposo y esposa es una relación que es una sola carne. Dice Génesis 2:24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa es la clase de relación. Y Colosenses aquí nos es de gran ayuda para ayudarnos a aclarar a lo que se refiere esto de que estén sujetas a sus maridos en todo. Colosenses 3:18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Así que podríamos decir que las esposas deben estar sujetas a sus esposos en todo lo que conviene en el Señor. O dicho de otra manera, deben estar sujetas en todo lo que es correcto, en todo lo que es honroso al Señor, en todo lo que traiga gloria y alabanza al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que no significa que usted, querida hermana, debe sujetarse a los deseos pecaminosos de su esposo, mucho menos a los caprichos de él. Tampoco debe sujetarse a él cuando él la quiera llevar a hacer cosas pecaminosas y claramente prohibidas por la Escritura. Y ahora que vimos el cómo de esta sujeción, alguien podría preguntarse: bueno, ¿dónde empiezo o dónde lo aplico? La respuesta es en su hogar, querida hermana, en todas las situaciones cotidianas. Recuerde que la sujeción requiere humildad, requiere mansedumbre. Es su hogar el escenario principal donde usted ejerce su rol como esposa piadosa, una esposa que ama y teme al Señor Jesucristo, porque Cristo es el que la salvó. ¿Y qué pasa con la esposa que no tiene un esposo piadoso? ¿O qué pasa con la esposa que tiene un esposo no creyente? Vea lo que dice Pedro en 1 de Pedro 3:1-2. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. De hecho, ese es el mandato que la Escritura les da en 1 de Pedro. 1 de Pedro 3 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos,
como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Otra vez, otra pequeña aclaración. Dice, como Sara obedecía a Abraham. Aquí no está hablando de que Sara era sirviente de Abraham, sino que el nivel de respeto que tenía Sara hacia Abraham era tal que ella no temía de que Abraham fuese a abusar de la autoridad que tenía. Porque este puede ser el dilema de algunas. El miedo a sujetarse porque de pronto el marido pueda abusar. Sin embargo, dice que estas mujeres, dice que se ataviaban con ese ornato de un espíritu afable y apacible. Y esto es de gran estima delante de Dios, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Es decir, que ellas se sometían sin tener temor de que el tipo, o que Abraham, en este caso, cuando da el ejemplo de Sara, fuese a abusar de su autoridad, sino que ellas confiaban y esperaban en el Señor, de que si ese fuera el caso, Dios mismo se encargaría de tratar con ese varón. Y Dios mismo se va a encargar de tratar con nosotros los varones si abusamos de la autoridad que tenemos en nuestro hogar. Así que, como Sara obedecía, o sea, como Sara le tenía gran respeto a Abraham, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Así que, hermana, yo la animo a que confíe en el Señor y no le tema. No tema ninguna amenaza, sino que solamente su temor esté al Señor y esté sujeta al Señor. Y ustedes, mis queridos hermanos, antes de irnos quiero animarnos a que de igual manera busquemos la piedad como lo más importante en nuestra vida, porque a nosotros es a los cuales el Señor nos puso como líderes de nuestros hogares, representando de manera digna a nuestro Señor y Salvador. Y solamente para que tengan una probadita, vea lo que dice Pablo en el siguiente versículo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vea el estándar. Nuestra piedad, hermanos, se refleja en nuestro trato hacia nuestra esposa. Acompáñenme a orar. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias, Señor, porque nos traes tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Nos instruyes, nos corriges, nos enseñas, nos confortas, nos animas. Señor, te pido que esta palabra haya quedado enraizada en los corazones de mis hermanos y mis hermanas. Señor, y como reconozco que soy un hombre débil, Señor, pido que tu Espíritu Santo guíe a cada uno y dé mayor claridad, Señor. Que el Espíritu Santo sea que los lleve y los conduzca a todo lo que es verdadero y a todo lo que es justo. Señor, confío en que tu Espíritu Santo iluminará las mentes y los corazones de mis hermanos y de aquellos que aún, Señor, no profesan fe en ti como su Señor y Salvador, que ellos a través de este mensaje puedan ver que el diseño que tú ordenaste desde la creación es perfecto y que como varones tenemos un llamado que es un sumo llamamiento, es decir, es un llamado de alto nivel y nuestro modelo eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda a cada uno de los que está aquí, varones, a que con temor reverente sean diligentes a buscarte, a buscar tu palabra, para que pueda entender cada uno de ellos su rol como esposo, dignificando a su esposa, honrándote a ti, Señor. Y que ninguna de mis hermanas se vaya temiendo porque piense que su esposo va a abusar, sino que tú le des la confianza de que tú estás en control, tú eres soberano para trabajar en la vida y tú eres poderoso para
cambiar los corazones, que tú eres poderoso para cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Te pido todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Acompáñenos a cantar nuestro último canto. Gracias, Cristo. Pónganse de pie, por favor. Muy bien, hermanos, gracias por estar aquí. Quiero despedirnos simplemente recordándoles el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Estamos despedidos y los invitamos a que siempre pueda quedarse un momento y comparta con los hermanos. Recuerde que también esa es una de los distintivos de una iglesia saludable, es el compañerismo. Así que lo invito a que pueda conocer, conversar y no se vaya sin saludar a un hermano. Están despedidos, hermanos.